Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de AutoCAD 2015 en 3 dimensiones, en este caso el video tutorial número 12. Vamos a ver en este caso cómo poder crear cámaras y cómo movernos entonces o cómo ajustar de estas cámaras dentro de lo que es el AutoCAD 3D. Vamos a comenzar entonces ubicando más o menos este modelo. Voy a rotarlo un poquitito y lo que voy a hacer es ubicar entonces una cámara. Voy a poner una cámara que mire, por ejemplo, hacia este lado. Para crear la cámara vamos a hacer lo siguiente: vamos a escribir cámara, enter, vamos a hacer un clic aquí, vamos a hacer otro clic apuntando donde queremos que mire esta cámara y hacemos un nuevo clic ahí y barra de espacio para crear la cámara. Una vez que tenemos la cámara creada, podemos hacer un clic encima y cuando le hagan un clic encima van a ver un pequeño preview, una vista preliminar de lo que la cámara está enfocando. También acá podemos cambiar el modo en el cual se ve el modelo a través de la cámara. Vamos a poner el que más nos guste. Yo voy a elegir tonos de gris o podríamos elegir el conceptual, que está bueno. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo mover la cámara. Lo que tienen que tener en cuenta aquí es lo siguiente: cuando ustedes tienen la cámara así seleccionada, obviamente lo que está seleccionado, por decirlo de alguna forma, es la cámara. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, vengo y bloqueo, por ejemplo, hago un clic arriba de este eje, este es el eje X, ¿verdad? Si yo le hago un clic, yo lo selecciono y lo bloqueo. Fíjense que se puso amarillo el eje. Quiere decir que yo ahora cualquier movimiento que haga con esta cámara va a ser solamente sobre ese eje y podemos ver el preview entonces en el otro lado. Voy a apretar escape. Lo mismo si hago un clic sobre el eje Z. Fíjense que yo, no importa cómo mueva mi mouse, siempre se va a mover entonces sobre el eje entonces Z. Y lo mismo sobre el eje Y. Yo le hago un clic encima, bloqueo el eje Y y yo ahora el movimiento que haga siempre va a ser entonces sobre el eje Y. Voy a apretar escape. Fíjense también que tenemos estos manejadores aquí que nos permiten movernos en un plano. Si yo vengo con cuidado y me posiciono aquí, fíjense que se selecciona. Y eso quiere decir que yo, si hago un clic aquí y me muevo, ¿sí?, yo estoy bloqueando que quiero desplazarme sobre el plano X e Y. O sea, nunca se va a mover de esta forma sobre el eje Z. Siempre se va a mover sobre el plano X e Y. Puedo elegir el plano entonces Y, Z, o el otro plano, que es un poco más difícil elegirlos desde este ángulo, pero lo podemos rotar. Este plano entonces, que sería entonces el plano XZ, que yo movería la cámara entonces en este plano. Cuando ustedes quieren mover la cámara completa, la cámara con el target todo completo, ¿sí?, no solamente la cámara como estábamos haciendo ahora, ustedes tienen que venir a posicionarse arriba de este punto, no hacer clic, solamente pararse encima de ese punto para que cambie este icono, cambie de la posición de la cámara al icono medio. Si ustedes en este caso agarran, por ejemplo, el eje Z y mueven la cámara hacia arriba, van a estar moviendo todo, la cámara y el punto de mira. ¿Sí? De la misma forma, si yo agarro este punto, puedo agarrar y mover entonces la cámara, ubicarla siempre en la misma altura de Z, donde yo quiera esta cámara. Por ahí, para esto es bueno deshabilitar los modos estos de snap para que no me molesten. Y de esta forma, fíjense que yo, no importa que esté arriba del modelo, voy moviendo la cámara donde yo quiero y no tengo problema con lo que viene a ser el snap, ¿sí? Como ven ahí, con todo deshabilitado, entonces no tenemos problema, podemos desplazarnos, ¿sí?, por el modelo sin mayor inconveniente, ¿sí? Nos podemos mover por todo el modelo. Ahora, si lo que queremos cambiar es la mira, ¿sí?, o el punto de mira, lo mismo, nos paramos un segundo arriba del punto de mira y ya en este caso podemos también entonces modificar a dónde está apuntando esta cámara, ¿sí? Podemos movernos también en un plano como lo veníamos haciendo sin ningún problema. Podemos generarlo, tirarlo más hacia atrás, ¿sí?,
Y otra cosa que podemos hacer desde este punto, perdón, es nosotros podemos cambiar la distancia focal. Si nosotros queremos, podemos hacer un clic aquí y podemos ampliar para que sea más la zona de cobertura del lente, o achicar, ¿sí?, para que cubra menos distancia entonces este lente, ¿sí? Fíjense cómo lo ven ahí. Otra cosa que nosotros podemos hacer es achicar, ¿sí? Fíjense, podemos achicar o agrandar tirando desde esa flechita, y hay una flechita, no sé si la llegan a ver. Si se ponen encima y le hacen un clic, pueden achicar o agrandar entonces, ¿sí?, la distancia de enfoque que tienen con esta cámara. Nosotros de esta forma, con un preview, podemos ir viendo más o menos entonces cómo queremos ubicar nuestra cámara, ¿sí?, qué posición queremos darle nosotros a nuestra cámara. Una forma por ahí sencilla de manejarse es primero seleccionar entonces el botón central y ubicar la cámara, ¿sí?, donde nosotros nos interese tener esta toma, o directamente cuando uno crea la toma, ubicar el SCP en la altura de Z donde uno lo quiere crear. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos una cámara, fíjense, yo la voy a eliminar. Si nosotros tenemos el SCP universal, que es este que está acá, fíjense que está el SCU universal. Cuando nosotros creamos una cámara, ¿sí?, cámara, esta se crea entonces sobre el piso, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Fíjense que se crea sobre el piso, por eso yo veo acá nada y acá empieza el modelo. Supónganse que lo que yo quiero es que esta cámara se cree justo por un poquito, o sea que yo quiero que se cree como si hubiera una persona parada acá y estuviera mirando entonces para aquel lado. Estos cuadrados cada uno tienen 4 metros. Entonces lo que yo necesito es que más o menos mi cámara, para una persona de 1,80 m, mi cámara esté a 9,80 m del piso. Entonces yo lo que puedo hacer es colocar directamente el SCP a 9,80 m del piso, o cuando genero la cámara, ¿sí?, yo genero la cámara, pongo cámara, presiono Enter, genero la cámara apuntando en la dirección que a mí me interesa, ¿sí?, y luego lo que hago, ¿sí?, es seleccionar la cámara, tomar el punto este central, bloquear este eje, tirar para arriba y colocar a 9,80, ¿sí?, la cámara directamente, ¿sí? Yo ya sé ahí que está a 9,80 metros, y si yo la muevo, ¿sí?, la puedo meter aquí adentro, ¿sí? Vamos a bloquear este eje, vamos a moverla un poquitito y así ubicar entonces más o menos lo que la cámara está mirando. Supónganse que la vista de cámara esa que tengo ahí me gusta, que sea una vista que a mí me interese dejar, ¿sí? Voy a apretar escape. Si se fijan, la cámara queda colocada en esa posición, o sea, queda en la posición que yo la dejé. Y lo que yo puedo hacer ahora, si quisiera, es venir acá a vista personalizada y elegir la vista de la cámara. Y como ven, estoy entonces en la vista de la cámara. Si yo quisiera ajustar más esta cámara o ajustar más esta vista, lo que podría hacer es ayudarme con el steering wheel, que lo tenemos acá, ¿sí? Lo puedo habilitar, lo puedo traer aquí encima, ¿sí? Y por ejemplo yo aquí podría agarrar y decir, bueno, quiero usar paseo, ¿sí? Y con paseo activado, ¿sí?, presiono y me puedo mover, ¿sí? Fíjense en que yo camino para adelante, ¿sí?, o para la izquierda, derecha, ¿sí? Yo tengo apretado el botón izquierdo, ¿sí?, o para atrás. Y puedo buscar, ¿sí?, una vista mejor o una escena mejor, ¿sí?, lo que yo quiera. Puedo manejarme entonces con estas herramientas. Una vez que yo terminé, o sea, de ubicar, por ejemplo, esa herramienta, yo también lo que podría hacer es, por ejemplo, elegir arriba o abajo, y si quiero subir la cámara más alta, o sea, modificar la cámara que estaba en 9,80 m, subirla más o bajarla si me interesa dar otra impresión, ¿sí? Fíjense que yo estoy bajando la cámara más cerca del piso. Supónganse que me gusta ahí, suelto, y lo que puedo hacer ahora, por ejemplo, es mirar, ¿sí? Si yo quiero, puedo venir a mirar y cambiar entonces como si fuera mi cabeza, mirar cuál es la escena o ubicar la escena que a mí me gusta. Supónganse que lo que yo quiero es esta escena ahí. Suelto,
¿sí? Y puedo hacer encuadre, puedo hacer órbita, puedo hacer un montón de cosas, pero lo que más se utiliza para enfocar la cámara son estas tres herramientas de acá, ¿sí? Paseo, arriba y abajo, ¿sí? Subir o bajar la cámara y mirar. Una vez que yo tengo la vista ubicada como a mí me interesa, o la toma ubicada como a mí me interesa, vamos a poner de vuelta a mirar, tengo apretado y enfoco un poquito mejor. Una vez que yo logré mi cometido, voy y doy un clic en la cruz. Ahora, esta vista no está salvada, la cámara quedó atrás, ¿sí? La cámara no se movió cuando yo usé el steering wheel. Lo que se movió fue, digamos, la vista que yo estoy generando a raíz del steering wheel. Para yo salvar esta vista, para tener una cámara exactamente en este punto y tener guardada esta escena, tengo que ejecutar el comando vista, presionar enter, y fíjense que yo tengo la cámara 1, que fue la que creé al principio del video. Bueno, yo necesito generar una nueva cámara, así que voy a poner nueva, ¿sí? Me va a dar la opción de ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, podemos ponerle cámara interior, ¿sí? Y aceptar. En este caso yo sí tengo cámara interior y cámara 1. Vamos a poner aceptar. Y fíjense en que si yo vengo aquí a vista personalizada y cambio a cámara 1, ¿sí? Tengo la cámara que habíamos creado al principio. Y acá vemos que está la cámara interior que nosotros creamos después, ¿sí? Si yo voy y me vengo aquí y elijo vista, cámara interior, automáticamente entonces tengo la cámara que yo salvé anteriormente. Y yo de esta forma puedo seguir salvando cámaras, ¿sí? O sea, yo puedo seguir navegando con el steering wheel, buscando escenas y salvando entonces las escenas o las tomas que a mí me gusten. Inclusive, si yo tengo seleccionada una cámara, vamos a suponer que yo me voy a la cámara 1, y selecciono esta cámara, yo inclusive puedo ver acá en el preview, obviamente, lo que la cámara está viendo, y también puedo cambiar las propiedades de esta cámara. Fíjense que yo acá en esta cámara tengo la posición, ¿sí? La posición de donde se ubica la cámara, también tengo lo que está mirando, tengo la distancia focal o el campo focal, campo visual, ángulo de rotación y demás. Si yo acá puedo cambiar, si quiero, fíjense en esta ventanita, fíjense en esto, fíjense en lo que está enfocando ahora, o sea, cuánto ve la cámara. Y si nosotros venimos y cambiamos, por ejemplo, la distancia focal de 33 a 50, por ejemplo, y presiono Enter, fíjense cómo cambia entonces acá lo que está viendo ahora esa cámara. Yo esto lo puedo cambiar de vuelta, lo puedo llevar a 30, por ejemplo, y fíjense en que estoy más o menos en donde estábamos antes. Antes estaba en 33, ¿sí? O puedo cambiar, por ejemplo, el campo visual. Fíjense que con 30 de distancia focal me da 62. Si nosotros ponemos 30 acá, fíjense cómo va cambiando entonces el campo visual también, ¿no? Vamos a volverlo esto a 33, que era más o menos en donde lo habíamos tenido al principio, ¿sí? Y acá tenemos entonces cómo se vería si nosotros vamos ahora a la cámara interior, ¿sí? Esta sería la vista que tenemos en este momento con la cámara interior. ¿Se ve? Bien. Entonces, ustedes de esta forma pueden ubicar las cámaras como quieren, pueden cambiar la cámara, pueden modificarla, en cualquier momento pueden venir, salir, o sea, irse a una vista de las que tienen guardadas, pueden cambiar a tono alámbrico, van a ver que tienen las dos cámaras ahí. Por ahí en este tipo de escenas se marea bastante ver dónde está la cámara, pero las cámaras están acá, ¿sí? Ahí tienen la cámara, fíjense, yo la puedo seleccionar y no solamente seleccionarla, sino que puedo otra vez estar viendo el preview de lo que está la cámara, ponerme encima de la cámara, ¿sí? Como hacíamos antes, ponerme encima de la cámara y desde acá entonces modificarla, ¿sí? Como lo veníamos haciendo anteriormente, ¿sí? Moverla, ¿sí? Como les digo, no es la mejor forma es tal vez ubicar la cámara fuera, ¿sí? Fuera de un modelo más o menos en donde necesitamos movernos y luego movernos con el steering wheel, llegar a la posición deseada, llegar a la posición interior deseada o escena interior que queremos y luego desde ese lugar crear entonces nuestra cámara. Vamos a ponerlo otra vez en conceptual. Y vamos a ver que nosotros también de esta misma forma nosotros podemos generar una vista en cualquier lado. Yo puedo venir acá también a perspectiva, pasarlo a perspectiva, ¿sí? Puedo moverme con la ruedita, hacer zoom, ¿sí? Puedo ubicarla como más o menos me guste,
¿sí? Supónganse que yo quiero algo como esto, y si esta toma me gusta, tranquilamente podemos, como hacíamos antes, con vista, ¿sí? Generar entonces una nueva cámara y ponerle un nombre. Perspectiva, por ejemplo, ¿sí? Aceptar, y nosotros ahora entonces aplicar o aceptar, y tenemos entonces creadas 3 cámaras. Fíjense en que ahora cuando nosotros venimos a vistas, tenemos la cámara 1, tenemos la cámara interior y tenemos la perspectiva, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que este video les sea útil para ubicar las cámaras y para poder luego en un futuro salvar sus renders y demás. Y ténganlo en cuenta también a la hora de modelar. Hay veces que es un buen truco generar, por ejemplo, una cámara desde un punto de vista que no sea útil para el modelado 3D, porque recuerden que ustedes cuando vienen aquí pueden cambiar, pueden cambiar entonces a diferentes configuraciones, por ejemplo 4 igual, ¿sí? Pero en las configuraciones también ustedes pueden, por ejemplo, poner las vistas de cámara. O sea que ustedes también se pueden ayudar a modelar generando estas vistas. Ustedes también se pueden ayudar a modelar, ¿sí? Puede ser que ustedes se salven una cámara sobre un objeto 3D que les interesa mirar o modelar sobre esa parte del objeto, y ustedes guarden una toma de cámara de esa posición o de ese lugar donde ustedes quieren ver cómo queda ese objeto cuando ustedes lo modifican en alguna de las otras vistas. Ustedes saben que yo puedo estar viendo una vista acá, pero puedo estar trabajando en estas 3 vistas, por ejemplo. Entonces yo, a medida que voy trabajando en esta vista, voy viendo cómo afecta el cambio en la vista que yo guardé en mi posición de cámara, ¿sí? Que no es obviamente ninguna de las vistas que ya tengo guardadas. No es, o sea, si supuestamente ninguna de las vistas que tengo ya guardadas, ortogonales o no ortogonales, me sirve, yo me genero una propia vista o me genero una propia cámara que me sea útil al modelado, que a mí me sirva para ver qué es lo que estoy haciendo en esa zona o en ese lugar, ¿sí? Si el cambio que estoy haciendo es correcto, si es lo que yo quiero. ¿Estamos? Eso también es útil, no es solamente para ubicar una vista para mostrarle a un cliente o para ubicar una vista para hacer un render. También es útil ubicar una vista para, por ejemplo, tener un control del modelado que estoy llevando a cabo. Nos vemos en un próximo video. Como siempre, si les gustó, recuerden comentar, dar un clic en me gustó. Y este modelo, que es muy sencillo de hacer, tal vez en un video se los muestre cómo se hace, pero es algo muy sencillo de hacer con sólidos. Se los voy a dejar entonces en el repositorio, como ya conté en algún otro video, para que ustedes se los descarguen y practiquen ustedes ubicar sus cámaras y moverse dentro de este modelo. Nos vemos. Chau, chau, gracias.